El capitán Ahmed Hassan había pasado 30 años luchando guerras, pero nada lo preparó para el momento en que excavaría entre escombros con sus manos desnudas, buscando las voces de sus hijos en el silencio. En 10 segundos, el hombre que eligió la paz sobre la guerra se convertiría en algo mucho más peligroso que cualquier soldado. Las manos curtidas del capitán Ahmed Hassan, marcadas por 30 años de servicio militar, cuidan cuidadosamente su pequeño olivar a las afueras de la ciudad de Gaza. Estas mismas manos una vez empuñaron un AK-47 durante la primera intifada, lucharon en innumerables escaramuzas defendiendo territorio palestino. Ahora, a los 55 años, ha estado retirado por 5 años, tratando de construir una vida pacífica con su familia. El olivar perteneció a su abuelo, pasado de generación en generación. Ahmed regresó aquí después de su retiro militar, esperando dejar atrás la violencia. Su esposa Laila, una maestra de escuela, apoyó completamente su decisión. Los niños necesitan a su padre vivo, no un héroe, solía decir, viendo a sus 3 hijos Omar, de 15 años, Fátima de 12, y el pequeño Samir de 8, jugar entre los olivos. La rutina diaria de Ahmed es simple: cuidar los árboles por la mañana, ayudar a Laila con las tareas domésticas, enseñar a Omar sobre agricultura. La familia vive en una modesta casa de piedra que construyó su abuelo, rodeada por el olivar que proporciona sus modestos ingresos. «Baba, ¿cuándo nos darán más aceitunas los árboles?», pregunta Samir, trepándose al regazo de Ahmed mientras se sientan bajo la sombra. «Paciencia, hijo mío. Las mejores cosas de la vida toman tiempo en crecer». Ahmed a menudo cuenta a sus hijos historias de los viejos tiempos, pero nunca sobre la guerra. Habla sobre la sabiduría de su abuelo, sobre la historia de la tierra, sobre la esperanza de paz. Está determinado a darles una infancia que él nunca tuvo. Pero últimamente las tensiones han estado aumentando otra vez. Asentamientos israelíes expandiéndose cerca, restricciones de agua apretándose, jóvenes en el pueblo hablando sobre resistencia. Ahmed se mantiene alejado de estas conversaciones. Ha visto suficiente guerra para varias vidas. «Ahmed, los vecinos se están organizando otra vez», le dice Laila una tarde. «Quieren luchadores experimentados. Mis días de lucha terminaron, Habibti. Tengo batallas más importantes ahora: criar a nuestros hijos, mantener viva esta tierra». Laila sonríe, tocando su barba canosa. «Por esto me casé contigo. Sabes cuándo pelear y cuándo construir». La mañana del 15 de octubre de 2023 comienza como cualquier otra. Ahmed despierta para la oración del amanecer, revisa los olivos, prepara el desayuno mientras Laila alista a los niños para la escuela. La rutina se ha vuelto sagrada para él. Este ritmo pacífico que nunca pensó posible durante sus años de lucha. Omar ayuda a su padre con el sistema de irrigación que instalaron el año pasado. «Baba, el padre de Hassan dice que habrá más peleas pronto. ¿Es cierto?». Ahmed pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. «Hijo, siempre hay habladurías de pelear. Pero nuestro trabajo es hacer crecer las cosas, no destruirlas». Al mediodía los primeros misiles cruzan el cielo. Ahmed reconoce el sonido inmediatamente. La memoria muscular de su cuerpo de décadas de conflicto se activa instantáneamente. Pero estos no son los pequeños cohetes a los que está acostumbrado. Estos son bombardeos masivos, sistemáticos y abrumadores. «Leila, niños, al refugio», grita, pero incluso mientras habla, sabe que su pequeño refugio familiar no los protegerá contra este nivel de ataque. La respuesta israelí es rápida y devastadora. Ahmed observa con horror cómo bloques enteros de la ciudad desaparecen bajo nubes de polvo y fuego. Esto no es acción militar dirigida. Esto es guerra total. Su vecino Abu Mahmoud corre hacia él, pánico en sus ojos. «Ahmed, están golpeando todo. Escuelas, hospitales, áreas residenciales. Esto es diferente a antes». La mente militar de Ahmed automáticamente comienza a analizar la situación. Patrones de ataque, rutas seguras, víctimas civiles. Pero esta vez no es un soldado, es un padre tratando de proteger a su familia. El bombardeo continúa por 3 días. Ahmed mantiene a su familia en su sótano reforzado, racionando agua y comida. Los niños están aterrorizados pero confían completamente en su padre. Laila organiza actividades para mantenerlos calmados, historias, juegos silenciosos, oraciones. A veces, Habibti, la gente olvida que todos somos humanos, ven enemigos en lugar de familias. En el 4.º día, Ahmed se aventura a salir para evaluar el daño y encontrar suministros. La destrucción está más allá de cualquier cosa que presenció durante su servicio activo. Barrios enteros reducidos a escombros, familias buscando desesperadamente a parientes, equipos médicos abrumados. Logra encontrar pan y medicina, intercambiando algo de su aceite de oliva almacenado. En su camino de regreso,
se encuentra con la Dra. Sara, quien dirige la clínica local. Ahmed, gracias a Dios estás vivo. Necesitamos ayuda organizando evacuaciones. El hospital de niños fue atacado. Estamos moviendo pacientes a la mezquita. Doctora, estoy retirado. Tengo mi propia familia que proteger. Entiendo, pero la gente te conoce. Confían en tu juicio. Necesitamos a alguien con tu experiencia para coordinar paso seguro. Ahmed lucha con la decisión. Su instinto es ayudar, pero su prioridad es la seguridad de su propia familia. Cuando regresa a casa, Leila inmediatamente ve su lucha interna. ¿Qué viste allá afuera? Está mal, Leila. Peor que nunca antes. La Dra. Sara quiere que ayude con las evacuaciones. ¿Y qué quieres hacer tú? Quiero mantenerlos a ti y a los niños seguros. Pero tampoco puedo ignorar lo que está pasando a nuestros vecinos. Deciden ayudar a organizar la mezquita como refugio temporal mientras mantienen a su familia unida. Ahmed usa su conocimiento militar para establecer protocolos de seguridad y rutas de evacuación. Su reputación trae docenas de familias buscando orientación. Omar ayuda a traducir para periodistas extranjeros documentando la crisis. Fatima asiste a Leila en cuidar niños heridos. Incluso el pequeño Samir ayuda distribuyendo agua. La familia trabaja junta, convirtiendo su crisis personal en servicio comunitario. Baba, mira cuánta gente estamos ayudando, dice Omar con orgullo. Sí, hijo, esta es la verdadera lucha. Luchar por la vida, no por la muerte. Por 2 semanas su sistema funciona. La mezquita se convierte en un faro de esperanza, con el liderazgo de Ahmed proporcionando estructura y seguridad para más de 200 familias desplazadas. Las organizaciones internacionales de ayuda comienzan a coordinar a través de su centro de comando improvisado. Ahmed comienza a creer que podrían sobrevivir esta crisis intactos, que su decisión de elegir construir sobre destruir fue correcta. 30 de octubre, 3:47 am. Ahmed despierta al sonido que ha aprendido a temer más, el silbido agudo de artillería entrante, pero más cerca que nunca. Tiene tal vez 10 segundos. Leila, niños, abajo, grita, pero la explosión viene demasiado rápido. El proyectil golpea su casa directamente. En el sótano, Ahmed es lanzado contra la pared, perdiendo el conocimiento por los escombros. Cuando vuelve en sí, el polvo llena el aire tan espeso que apenas puede respirar. Sus oídos zumban, sangre corre de su frente. Leila grita, su voz apenas audible incluso para él mismo. Omar, Fatima, Samir, excava frenéticamente a través de los escombros con sus manos desnudas. Primero encuentra a Samir, su menor, aplastado bajo una viga de concreto. La pequeña mano del niño aún agarra el soldado de juguete que Ahmed talló para él la semana pasada. Luego Fatima, su gentil hija que quería ser maestra como su madre. Sus libros de escuela esparcidos a su alrededor, páginas flotando en el aire lleno de polvo. Omar, su mayor, quien estaba aprendiendo a ser hombre, encontrado cerca de la entrada, había estado tratando de alcanzar a sus hermanos menores. Finalmente Leila, su hermosa esposa, su ancla, la mujer que lo convenció de que la paz era posible, yace protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo, incluso en la muerte. Ahmed se sienta entre las ruinas de su familia, sosteniendo la forma sin vida de Samir, y algo se rompe dentro de él que 30 años de servicio militar nunca tocaron. Los olivos afuera están ardiendo, 4 generaciones del patrimonio de su familia convirtiéndose en cenizas. Los vecinos lo encuentran 3 horas después, aún sosteniendo a su hijo, mirando a la nada. La Dra. Sara trata de examinarlo, pero Ahmed no responde a la atención médica. Físicamente, está magullado pero vivo. Emocionalmente, el hombre que eligió la paz sobre la guerra ha muerto con su familia. El funeral atrae a cientos de personas. Ahmed permanece silencioso mientras su esposa e hijos son sepultados en el viejo cementerio junto a su abuelo. La gente ofrece condolencias, comparte recuerdos, promete apoyo. Ahmed no escucha nada. Esa noche, solo en las ruinas de su casa, Ahmed toma una decisión que habría horrorizado al hombre que era solo días antes. Camina hacia su viejo baúl militar, escondido detrás del almacenamiento de aceite de oliva. Adentro, su rifle de servicio, municiones, equipo táctico y mapas que memorizó décadas atrás. Abu Mahmoud lo encuentra limpiando su arma. Mataron a mi familia, Abu Mahmoud. Destruyeron todo lo que construí, todo en lo que creía. Ahmed, siempre dijiste que la venganza solo crea más huérfanos. Ese hombre murió con sus hijos, este es alguien más. La transformación de Ahmed es completa y aterradora. El gentil granjero desaparece, reemplazado por el guerrero endurecido que luchó en una docena de conflictos. Pero este guerrero carga algo nuevo, no ideología o nacionalismo, sino dolor puro y enfocado convertido en determinación. Se une a la célula de resistencia local, pero su enfoque disturba incluso a luchadores veteranos. Ahmed no busca gloria o victoria política.
Quiere herir a quienes lo hirieron, precisa y personalmente. Capitán, su plan funcionará, pero las víctimas, el joven Hassan vacila. Las víctimas son aceptables. Ellos no consideraron las víctimas de mis hijos. La experiencia militar de Ahmed transforma al grupo de resistencia improvisado en una fuerza de combate efectiva. Enseña guerra urbana, explosivos, coordinación táctica. En semanas están conduciendo operaciones que realmente dañan las capacidades militares israelíes en lugar de solo ataques simbólicos. Su primera operación mayor tiene como objetivo la base militar que coordinó el ataque en su vecindario. Usando su conocimiento de tácticas israelíes y el conocimiento local de su equipo, se infiltran y destruyen equipo de comunicaciones clave, retrasando operaciones por semanas. Lo logramos, capitán, justo como planeaste. Hassan celebra. Ahmed no siente nada. Ninguna satisfacción, ningún alivio, solo un cálculo frío de daño infligido versus daño recibido. La Drazara trata de alcanzarlo durante un encuentro casual. Ahmed, esto no es quien eres. Laila no querría esto. Laila está muerta. Mis hijos están muertos. El hombre que se preocupaba por lo que Laila quería también está muerto. Pero tú aún estás vivo. Aún puedes elegir construir en lugar de destruir. Traté de construir. Lo destruyeron todo en una noche. Las operaciones de Ahmed se vuelven más sofisticadas y devastadoras. Ataca infraestructura militar, líneas de suministro y centros de comando con precisión quirúrgica. Su reputación se extiende. El ejército israelí comienza específicamente a cazar el fantasma de Gaza, el ex capitán convertido en líder de resistencia. Pero el éxito trae consecuencias. La efectividad de Ahmed lo convierte en objetivo prioritario y las represalias contra su comunidad se intensifican. La mezquita que una vez refugió familias se convierte en objetivo. La clínica de la Draca Sara es destruida. Después de una operación particularmente exitosa contra un convoy israelí, Ahmed regresa para encontrar que los ataques de represalia han matado a 12 civiles, incluyendo 3 niños de familias que una vez protegió. Abu Mahmoud lo confronta. Ahmed, nuestros niños están muriendo por tu guerra. Los niños ya estaban muriendo. Al menos ahora mueren por un propósito. ¿Qué propósito? ¿Venganza? ¿Cuántas familias más necesitan perder todo como tú lo hiciste? Esa noche, Ahmed se sienta en las ruinas de su olivar. Los árboles que una vez cuidó con tanto esmero ahora son tocones ennegrecidos. Piensa en Samir preguntando cuándo los árboles darían más aceitunas, sobre enseñar a Omar a cultivar, sobre los sueños de Leila para sus hijos. Hassan se acerca cautelosamente. Capitán, la próxima operación está lista. Podemos atacar su depósito principal. Ahmed mira al joven hombre, apenas mayor de lo que habría sido Omar. Hassan tiene habilidades ahora, conocimiento de guerra, capacidad de causar daño real. Ahmed ha creado otra versión de sí mismo, otro hombre que elige destrucción sobre construcción. Hassan, ¿qué querías ser antes de esta guerra? Antes, yo quería ser ingeniero, construir puentes, carreteras, hacer las cosas mejores, y ahora quiero hacerlos pagar por lo que nos hicieron. Ahmed se ve reflejado en los ojos enojados de Hassan, y por primera vez desde la noche que su familia murió, siente algo diferente a la rabia fría. Siente horror por lo que se ha convertido, lo que ha creado. A la mañana siguiente, Ahmed toma su decisión militar final. Reúne a su equipo para lo que les dice será su operación más importante. Vamos a atacar su centro de comando, pero esta vez es diferente. No vamos a regresar. Capitán, eso es suicidio. ¿Por qué? Porque esto termina conmigo. Todos ustedes tienen familias, futuros, vidas que construir. Yo no. Hassan protesta. Pero capitán, te necesitamos. Eres el único que sabe cómo realmente lastimarlos. Exactamente por eso esto tiene que terminar. Les estoy enseñando a destruir cuando deberían estar aprendiendo a construir. La operación final de Ahmed es devastadoramente efectiva. Se infiltra solo en el centro de comando regional, destruyendo comunicaciones, archivos de inteligencia y materiales de planificación operacional. El daño retrasa las operaciones israelíes por meses. Pero como planeó, Ahmed no sobrevive. Rodeado en el centro de comando, hace su última resistencia, asegurando máximo daño mientras da tiempo a su equipo para escapar. Hassan encuentra la carta final de Ahmed, dejada en su casa segura. A mis hermanos en armas, el hombre que les enseñó a pelear murió con su familia. He sido un fantasma buscando venganza, pero los fantasmas no pueden construir el futuro que nuestros niños merecen. Tomen las habilidades que les enseñé y úsenlas para proteger, no destruir. Construyan la paz que no pude. Recuerden que cada enemigo es el padre de alguien, el hijo de alguien. Rompan el ciclo que no pude escapar. Ahmed Hassan, último soldado de un sueño muerto. La célula de resistencia que Ahmed entrenó sobrevive y eventualmente evoluciona en una organización de protección comunitaria, usando sus habilidades para ayudar a reconstruir en lugar de destruir.
Hassan se convierte en ingeniero, justo como soñó, diseñando sistemas de agua para campos de refugiados. La Drazara establece una clínica memorial nombrada por la familia de Ahmed, enfocándose en tratar niños afectados por el conflicto. Sobre la entrada coloca las palabras de Ahmed: las mejores cosas de la vida toman tiempo en crecer. Años después, Hassan visita las ruinas del olivar de Ahmed con su propio hijo pequeño. Algunos de los árboles, a pesar del incendio, han comenzado a crecer otra vez desde sus raíces. Baba, ¿quién plantó estos árboles?, pregunta su hijo, un hombre que eligió construir en lugar de destruir, hasta que olvidó cómo. Su nombre era Ahmed, y me enseñó que incluso cuando todo está perdido, algo aún puede crecer. Ahmed Hassan murió creyendo que había elegido destrucción sobre creación, venganza sobre paz. Pero su elección final, terminar el ciclo de violencia que había perpetuado, se convirtió en la semilla de algo mejor. Su historia se convirtió en lección, que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos elegir plantar árboles, cuya sombra nunca disfrutaremos, cuyo fruto alimentará niños que nunca conoceremos. Al final, la mayor victoria de Ahmed no fue ninguna operación militar. Fue enseñar a Hassan y otros que la verdadera fuerza no yace en la capacidad de destruir, sino en el coraje de construir, incluso después de que todo ha sido quitado. El fantasma de Gaza finalmente encontró paz, no en venganza, sino en asegurar que su tragedia no creara más tragedias. Sus olivos, creciendo otra vez de la tierra quemada, permanecen como testimonio de la posibilidad de renovación, incluso después de la pérdida más profunda.